Recording in progress. Buenas noches tengan todos. Buenas noches, licenciado. Espero que se encuentren muy bien. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches todos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy, viernes 9 de junio, ya una antesala, un fin de semana. Vamos a continuar con el desarrollo del tema que hemos venido trabajando, derecho registral, y les informo desde ya que el título o el tema para hoy, para el tema de la asistencia, va a ser principios registrales, ¿sí? Si quieren se los voy a colocar ahí en el chat correspondiente para que no se les... para que lo tengan allí presente. Si hay algún tipo de inconveniente con el video o con el audio, me pueden avisar, porfa, ¿sí? Está lloviendo un poco por acá y a veces la señal se debilita o se pone un poco más débil. Buenas noches, licenciado, mucho gusto. Muy buenas noches, Jorge, ¿verdad? Jorge Beltrán. Sí, así es, licenciado, gracias. Muy bien. Pues por ahí les coloqué el título del tema de hoy para temas de asistencia. Por allí Cindy se nos va a estar enviando en el horario acostumbrado. Pues ya ella también les hizo llegar las presentaciones que hemos trabajado esta semana. Solo está pendiente la que vamos a trabajar el día de hoy, 9 de junio, ¿sí? De ahí las demás, y ella ya se las envió. Y pues recordando un poco para los efectos de lo que hemos venido viendo, ayer platicábamos con respecto a los sistemas registrales, que existían o básicamente estaban divididos en dos grandes grupos. Era un sistema registral sin registros públicos y otro sistema registral con registros públicos. Los del sistema registral sin registros públicos, digamos que existen, pero ya no son muy comunes. Existen solo en algunos países, por lo menos de la región del que yo tenga conocimiento, Chile, en el cual veíamos allí que existe, o seguramente alguien se preguntará, pero ¿cómo puede un país operar sin ningún tipo de registro público? No es que no existan registros públicos propiamente dichos, sino que en su mayoría son servicios que ofrecen instituciones privadas, en las cuales las personas pagan por ese servicio, digamos, una cuota anual, y eso es a través de lo que es una póliza una prima de un seguro, que tiene como principal objeto evitar precisamente que la persona sea defraudada en su patrimonio con esa inversión que hizo. Por ejemplo, en el caso de que sea una compraventa, en el caso de que surja alguna eventualidad a futuro, como por ejemplo de que fue producto de una estafa o que el bien en realidad no existe, o qué sé yo, cualquier tipo de situación, pues entra a suplir o a indemnizar ese pago lo que es el seguro, ¿sí? Y veíamos también el otro grupo, el otro sistema registral, que era con registros públicos, en el cual veíamos 4 sistemas que históricamente han funcionado en diferentes países, así como es el sistema francés, el alemán, el español y el sistema australiano. Y vimos por allí un cuadrito que les hice yo, en el cual les coloqué 9 características que tienen estos 4 sistemas registrales, y platicábamos también de que la idea no es precisamente de decir que el sistema francés es mejor que el español, que el alemán es mejor que el australiano, que eso era algo que se debatía doctrinariamente durante mucho tiempo. Ahora, o en la actualidad, pues es más válido indicar que muchos de los registros que funcionan en nuestro país tienen una mezcla de estos 4 sistemas, ¿sí? Tanto el sistema francés como el alemán, como del español y el australiano, y veíamos allí ciertas características de estos sistemas, en los cuales en algunos, pues, el registro que transcribe la totalidad del documento que está sujeto a inscripción, y en otro sistema, pues, veíamos que únicamente se transcribe las cláusulas más importantes de ese documento
está siendo registrado o guardado en ese registro, ¿sí? Y vimos por allí también unas inscripciones del registro de la propiedad, digamos, porque recordábamos, y eso es necesario traer a colación las primeras clases en las cuales decíamos que esto del derecho registral tiene sus orígenes en el derecho mobiliario o en el derecho hipotecario, porque digamos que antiguamente lo que le interesaba o lo que le importaba a las personas era precisamente registrar esas propiedades que adquirían para tener una certeza jurídica de ese derecho de propiedad que habían adquirido. Y por eso es que de ahí surge la necesidad de la creación de un registro general de la propiedad en nuestro país. Antiguamente eran las municipalidades, en algunos lugares eran las municipalidades las únicas encargadas de llevar un control de estos bienes, y pues ya con la creación del registro de la propiedad, la idea era centralizarlo todo en este registro y que las personas pudieran tener una garantía y una certeza de que a través de la intervención estatal con la creación del registro de la propiedad pudiera garantizarles ese derecho constitucional de la propiedad privada, ¿sí? Sin embargo, conforme hemos ido evolucionando como sociedad, pues han habido otras situaciones que han sido necesario la creación de registros siempre para dotar de certeza jurídica a las relaciones mercantiles que las personas realizan, ¿sí? Y de esa cuenta es que se han ido creando otros registros, como lo es el registro de garantías mobiliarias, el registro mercantil, el registro de propiedad intelectual, en las cuales pues también interviene el Estado, pero es con el ánimo y el propósito de brindar seguridad y certeza a los actos jurídicos que allí se registran. Vamos a continuar siempre con una clasificación que es meramente doctrinaria y que está comprendida siempre dentro de lo que es la clasificación de registros públicos con registros públicos, ¿sí? Pero espérenme que estoy teniendo un problemita con mi computadora, ahí está, con la transmisión del super. Sí se observa la presentación, ¿verdad? ¿Y sí se escucha bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Sí, licenciado. Ok. Sí, licenciado, gracias. Pues siguiendo dentro de esta clasificación de sistemas registrales con registros públicos, pues hay la primera que veíamos ayer y que era ese cuadrito en el cual estaban esos 4 grandes sistemas registrales con esas 9 características. Ese era un sistema que la doctrina le denomina atendiendo a la forma en cómo son concebidos los registros públicos, o cómo son creados o cómo nacen los registros públicos, ¿sí? Guatemala en realidad tiene una mezcla de esos 4 registros, ¿sí? Tanto el registro mercantil como el registro de la propiedad y el registro de la propiedad intelectual, por ejemplo, es una mezcla de esos 4 sistemas. Y como les decía, al final no podemos hablar de que el sistema australiano es mejor que el árabe, que el español o que el alemán, porque de lo que se trata hoy en día es de hacer una mezcla de las características de los 4 registros, históricamente, los 4 sistemas que históricamente han existido, para brindar una mayor garantía y una mayor certeza al acto que se está registrando. Jorge Beltrán me parece que tenía levantada la mano, no sé si yo vi mal. Bueno, No, licenciado, todo claro, no tengo dudas. Muchas gracias, perdone. Ok, no hay problema, sí. Pues atendiendo a esta clasificación de esos sistemas registrales con registro público, hay un segundo grupo que dice que es el denominado atendiendo a los efectos de la publicidad registral. Y este se subdivide en 2 sistemas. Es un sistema de documentos y hay otro sistema que se llama sistema registral de fe pública, que es el que adopta la mayoría de registros acá en nuestro país. En Guatemala dice lo que se busca es un sistema de fe pública, respetando el derecho humano de la propiedad privada. Es decir, que en el inciso A que dice de documentos, ese es un sistema en el cual pues, la persona llega al registro correspondiente, inscribe su propiedad, digamos, o lo que vaya a inscribir en el registro del que sea,
pues ese registro lo único que hace es entregarle un documento, una constancia de esa inscripción. Sin embargo, pues ese documento como tal no hace fe pública, ¿sí? No tiene una mayor certeza ni el Estado puede respaldar de que ese acto que se inscribió en realidad es real o es verdadero, ¿sí? Entonces es un sistema que ya casi no se ve, porque como les decía, la idea de todos los registros es darle seguridad y darle certeza a las personas de que lo que están inscribiendo sí produce prueba y produce fe pública. Tener fe pública es sinónimo de certeza jurídica, de que el negocio es real, es lícito y fue realizado de buena fe. Y es de esa cuenta que el sistema registral de fe pública es el que adoptan los registros acá en nuestro país. Por ejemplo, una certificación emitida por el Registro General de la Propiedad hace plena prueba en un juicio, porque se entiende que está dotado de certeza y de fe pública. Es decir, que lo que allí se está inscribiendo es real, es verdadero, salvo prueba en contrario, por supuesto, ¿verdad? Pero digamos que esa razón o ese título que le extiende el registro de la propiedad a las personas hace fe pública y significa que el negocio o lo que está allí inscrito a su favor y a su nombre es real, es verdadero. Otro de los sistemas que estas son clasificaciones meramente doctrinarias. Otra de las clasificaciones que vamos a encontrar doctrinariamente hablando, pues es atendiendo a la estructura de organización administrativa de los registros públicos, es decir, atendiendo a cómo están organizados los diferentes registros que funcionan en nuestro país y en los diferentes estados. Y esto a su vez se subdivide en dos grupos, ¿sí? Uno que se llama una organización difusa, que es el caso nuestro, de nuestro país, en el que, por ejemplo, el registro de la propiedad, RENAP, el registro de propiedad intelectual, el registro mercantil, funcionan cada uno de forma independiente, cada uno funciona o pertenece a un ministerio o a una entidad o una dependencia independiente, ¿sí? Permítame que está pasando un avión por acá. Ay, sí. A saber, buen día, saber. Compañero Jorge, su micrófono. Pues les decía que uno es a través de una organización difusa, que es la forma en la que están organizados los registros acá en nuestro país, y el otro es a través de una estructura administrativa común, es decir, que están interrelacionados, es decir, que están o pertenecen a un mismo ministerio. En el caso de los registros públicos que existen en Guatemala, el tipo de organización administrativa que tienen es el conocido como organización difusa. ¿Por qué? Porque cada uno de los registros podrá haber algunos que pertenecen sí a un mismo ministerio, pero en general todos pertenecen a dependencias distintas o operan de una forma autónoma. Por ejemplo, el registro el registro mercantil y el registro de propiedad intelectual, pues ambos pertenecen al Ministerio de Economía, ¿sí? Pero un registro catastral, por ejemplo, ese pertenece a una municipalidad. El registro de la propiedad, ese opera de forma independiente, es decir, ellos mismos generan sus propios ingresos. Ciertamente tienen una asignación presupuestaria cada año, pero digamos que no dependen jerárquicamente de nadie, más que del Ejecutivo, porque básicamente digamos que quien hace la designación del registrador general de la propiedad es el presidente de la República. Pero administrativamente hablando, el sistema de organización administrativa de nuestros registros es el conocido como organización difusa, que significa que ciertamente están relacionados y pueden compartir información entre ambos, pero pertenecen a ministerios o dependencias distintas o funcionan de forma independiente o autónoma. La otra clasificación que vamos a encontrar, y esto siempre atendiendo a un sistema registral con registros públicos, es atendiendo a la forma en la que se prestan los servicios. Y aquí vamos a encontrar dos grandes grupos, que es
un sistema registral centralizado y un sistema registral descentralizado. Por ejemplo, el registro general de la propiedad, ese es un sistema centralizado, porque aun y cuando tiene varias sedes en diferentes departamentos, digamos, la sede central o toda la información la tiene conglomerada acá en la ciudad de Guatemala, en su sede central. Lo mismo sucede en el caso de RENAP. El RENAP, aun y cuando existen varias sedes en diferentes municipios y en diferentes departamentos, existe una sede central de RENAP o un servidor central que es donde se concentra toda esa información. Por otro lado, pues está un sistema conocido como descentralizado, que la idea de ese tipo de sistema es ir que cada uno de los registros tenga una delegación y que cada delegación opere de forma independiente, siempre sí dependiendo directamente de la sede central, pero que el servicio que presten sea de forma independiente o con exclusividad para determinada región. Digamos que eso era lo que sucedía, por ejemplo, cuando antes en el registro civil de cada municipalidad se llevaba a cabo lo que era el registro de nacimiento, de defunciones, de bodas, de emisión de cédulas de vecindad. Digamos que ese era un sistema descentralizado, porque cada una de las municipalidades atendía a su población. Cuando entró en vigencia lo de la ley del Registro Nacional de las Personas RENAP, esta situación cambió, pasó de ser descentralizado a ser un servicio centralizado, porque todo se concentró en una sola institución, que es el RENAP. ¿Sí? Distinto es que tenga una delegación en cada uno de los departamentos o en cada uno de los municipios. ¿Sí? Pero el tema de que todo se concentró en una sola institución, hubo un cambio ahí en esa situación. Lo mismo sucede con el registro de la propiedad, que todo lo que tenga que ver con traspaso de bienes y registro de los mismos, pues se concentra en un solo registro, que es el registro de la propiedad. Ciertamente tiene sedes en los departamentos, pero está concentrado en una sola institución. Anteriormente o antiguamente, que no existía el registro de la propiedad, pues era también un sistema descentralizado, porque como les decía, existían algunas municipalidades que prestaban ese servicio de registrar los bienes que eran o que estaban dentro de su circunscripción territorial. Dentro de mi departamento había una inscripción departamental, digamos. Todo eso cambió cuando se creó el Registro General de la Propiedad y que todo se concentró en esta institución. El registro mercantil también es otra situación que está centralizado. Todo lo que tenga que ver con empresas, con sociedades, todo lo que tenga que ver con las mismas, nombramiento de representantes legales, emisión de acciones, todo está concentrado en ese en un solo registro, que es el registro mercantil, que tiene también varias sedes en algunos departamentos, porque no tienen todos, pero todo se concentra en esa misma institución, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario con respecto a lo que estamos hablando. Todo claro, licenciado. Muchas gracias. Vamos a ver un par de cuestiones por acá, solo para que nos quede un poco claro esa situación. Veamos, ahí me dicen si se observa, ¿sí? Vean, esta es una razón de un acta que se inscribió de un nombramiento de un representante legal en el registro mercantil. No sé si tienen la oportunidad de observarlo, es un PDF. Sí, licenciado. Sí, ¿Sí se observa? Sí se observa, licenciado. Ok, muchas gracias. Pues esta es una razón de inscripción, ¿sí? El registro mercantil recibe en su totalidad el acta, una copia del acta, porque en realidad no es que se queden ellos con el acta original ni nada, sino que reciben una copia del acta de nombramiento de representante legal de una sociedad y luego de hacer obviamente el análisis, registrar y la calificación del mismo para ver si cumple con los requisitos de ley, pues lo que le extienden a la persona interesada es esto, ¿sí? Una razón de inscripción. Si ustedes se dan cuenta por ahí,
Ya me voy a moverme un poquitín. Ustedes se dan cuenta, pues, lo único que dice razonamiento de acta, de un acta de fecha 24 de enero de este año, esta la autoricé yo, es de un nombramiento de una representante legal. Pues aparece allí cuál es el cargo que ella va a ocupar, que es presidente del Consejo de Representante Legal, porque eso así lo establecen los estatutos de esa sociedad en particular, el nombre de la sociedad, los datos de inscripción de esa sociedad, obviamente. Y si se dan cuenta, no es que transcriban ellos la totalidad de esa acta de nombramiento de representante legal que se les remitió, sino que solo sacan los datos más importantes. La fecha del acta, que es un acta de fecha 26 de enero del año 2023, dice, fecha de inicio de vigencia 24 de enero del año 2023, que esa es la fecha en la que se llevó a cabo la asamblea en donde se elige a esta representante legal, y eso es algo que se menciona dentro del cuerpo de esa acta que se les pone a ellos a la vista y que es lo que se lleva a registrar. El plazo, que es un plazo definido, una vigencia a partir del nombramiento de 1 año, y el número de expediente, que ese es un número que ellos le asignan, ¿sí? Pero vemos aquí que lo podemos relacionar precisamente con los sistemas que veíamos ayer, que si no estoy mal, era, o si no mal recuerdo, era el sistema alemán, que no transcriben la totalidad del documento que la persona lleva a inscribir, sino que solo transcriben las partes más importantes o lo más relevante que va a surgir de ese documento y que es lo que interesa para ellos hacer ver, ¿sí? Que es precisamente esta parte de acá. Vamos a ver. Que es precisamente esta parte de acá, ¿ven? Con fecha 26 de enero se hizo un acta de nombramiento de representante legal, que a esta persona se le designó 2 días antes, que fue la asamblea 2 días antes, que se le nombró de forma definida y que el plazo es de 1 año. Y pues ya lo demás es son meras anotaciones que ellos hacen, un fundamento legal del mismo, y pues aparece la fecha en la que se emite esta razón, que fue el 28 de febrero del año 2023. Esta es una situación bien particular, ¿sí? Porque el registro mercantil opera muchas situaciones ya, o mucho del servicio que ellos prestan es en línea. ¿Sí? Entonces también ellos ya utilizan lo que es el sistema de firmas electrónicas. ¿Y cómo podemos corroborar si esa firma es legal o es real? Pues crean ellos a nivel interno, tienen un sistema que les crea un código QR con el cual se puede validar la veracidad o la autenticidad, mejor dicho, de ese documento o de esa razón que ellos extienden. Pero en realidad, este es el documento que ellos extienden, ¿sí? Y se quedan, obviamente, con una copia de toda el acta de nombramiento de representante legal. ¿Sí? A veces las actas constan en 1 o 2 hojas impresas de ambos lados, y pues obviamente ellos no entran a transcribir la totalidad del acta, sino únicamente, como vimos, transcriben la parte más relevante, ¿sí? Que es esta básicamente. Obviamente. Esto es, por ejemplo, el registro mercantil. ¿Sí? Ahora veamos, vamos a ver otro ejemplo por acá. Este es interesante. No permita. Este es, por ejemplo, un mandato judicial. ¿Sí? Un mandato judicial únicamente puede ser otorgado a un abogado. Usted como abogado puede ser mandatario judicial, puede representar en juicio a una persona o a una sociedad. ¿Sí? Recordemos que las sociedades también son personas jurídicas. ¿Sí? Entonces el representante legal puede designarlo a usted como su mandatario para que usted represente a esta sociedad ante un litigio, digamos. Y ese es el ejemplo de acá. Todo lo que es el tema de mandatos, pues se registran o se deben de llevar al registro electrónico de poderes del organismo judicial. Y esta es básicamente una transcripción de la escritura pública de mandato, de otorgamiento de mandato, en donde
una sociedad, obviamente a través de su representante legal, me otorga a mí, como abogado, un mandato judicial, ¿sí? Ahí dice, si ustedes se dan cuenta, contrato de mandato judicial con representación, ¿sí? La idea es que uno como abogado puede tomar decisiones en ciertos litigios en los cuales la sociedad esté involucrada, sobre todo por temas laborales o por demandas civiles, para que el representante legal no tenga la necesidad de tener que ir y comparecer a cada uno de los tribunales, porque eso sería descuidar sus funciones. Y para ello, pues, si la escritura de constitución de la sociedad se lo permite, pues puede delegar esta representación que la sociedad le ha conferido a él en un abogado, ¿sí? Obviamente tiene que ser un abogado si es mandato judicial, porque no va a mandar usted a alguien que lo represente en un juicio, a alguien que no sea abogado, ¿verdad? Y que no vaya a saber ni de qué se trata, ni qué hacer, o no lo va a defender bien, ¿va? La idea es que sea un abogado, ¿sí? Pero el punto es de que esta es la transcripción de la escritura pública que se presenta en el archivo de poderes del organismo judicial. Y lo que quiero que vean esta es la razón que extiende ese registro, ¿sí? Es el registro electrónico de poderes, ¿sí? Que ese es un registro que funciona en el Archivo General de Protocolos, que pertenece al organismo judicial. Cuando ustedes se gradúen como notarios, van a tener que registrar su firma en el Archivo General de Protocolos, ¿sí? Y para el tema de los mandatos judiciales, porque es usted quien va a representar a una persona física o a una sociedad ante los órganos jurisdiccionales, ante distintos jueces, se debe de llevar aquí a este registro electrónico de poderes. Y lo que se entrega es esto que ven ustedes acá, que es una transcripción, una copia de esa escritura pública de otorgamiento de mandato judicial. Se entrega allí, obviamente esto tiene una tarifa porque no es gratis. Y lo que le devuelve es este registro electrónico de poderes, lo que le devuelve es esa misma copia que usted entrega, ellos la digitalizan, porque sí la digitalizan, y adicional a eso le agregan esta certificación o esta razón de inscripción. ¿Sí? Se dan cuenta, dice un número de documento, que ese es un número que ellos asignan, la fecha en la que se presentó el mismo, la fecha y la hora. Y pues allí dice, con base en el testimonio del instrumento público 65, ese es el número de escritura, donde me otorgaron a mí ese mandato, autorizado en Guatemala, la fecha del documento, indica el nombre del notario que autorizó esa escritura, el mandante, que es la persona que me está diciendo, mire, represénteme judicialmente, que es una entidad, obviamente las entidades necesitan solo sí de un representante, y quién es el mandatario designado, que en este caso es mi persona. Y pues lo demás son cuestiones que ellos ya obvian, sí, pero si se dan cuenta, en la razón de inscripción ellos no colocan ni transcriben todo este texto, ¿sí? Toda esta escritura. Imagínense, sería una razón enorme y sería como muy redundante porque sería volver a poner lo mismo, pues. Entonces, lo que sí hacen ellos es que se quedan con una copia digital de esto. La propia ley del organismo judicial y el propio Código Civil y Procesal Civil, por mandato legal, establecen que todo mandato judicial, para que surta efectos o para que nazca a la vida jurídica, usted lo debe de inscribir en el registro electrónico de poderes. Si no lo inscribe allí, es como que no tuviera validez. La entidad puede venir y puede ir usted a firmar la escritura correspondiente y le pueden delegar la representación, pero si no lo llevan a inscribir, si no se lo inscriben en el registro electrónico de poderes, no puede ejercer como mandatario judicial. Se necesita sí, solo sí, de esta razón. Licenciado, y perdone su molestia, ¿cobran por ese registro? Sí, cobran. Es un servicio que se paga en el organismo judicial. Cobran alrededor de 175 por escribir un mandato. 165. 175, ajá. Ya. Es correcto. Okay. Este es un servicio que se paga en el archivo, en el registro electrónico de poderes.
Este funciona, por ejemplo, 135 dice el compañero Arturo que cobra. ¿cuánto? 135. Sí, 135, 175, la verdad que es más, pero sí es un servicio que se paga. ¿Sí? Ok, La gracias. sede de este registro, la sede central, digamos, está acá en el edificio del organismo judicial que se conoce con el nombre de JADE, que está aquí sobre la 7ª avenida de la zona 9, más o menos antes de llegar a Plaza del Roble, zona 9. Allí funciona el Archivo General de Protocolos y allí mismo en ese edificio está el registro electrónico de poderes. Usted lleva el testimonio de la escritura y le devuelven ese mismo testimonio y adicional esta razón de inscripción, que es la constancia con la que usted ya puede hacer valer que esa designación o esa representación que le han delegado ya se encuentra legalmente inscrita y que ya puede surtir efectos legales. Si no hace esta inscripción, por ejemplo, si usted va ante un órgano jurisdiccional de ramo civil o de ramo laboral e indica, mire, vengo en representación de la entidad, cualquier nombre, ¿verdad? Pero solo lleva una copia del testimonio y no lleva la razón de que está inscrito, simple y sencillamente es como que no estuviera, ni lo van a dejar participar, porque es un mandato que no es válido, no ha nacido a la vida jurídica, porque por mandato legal la ley exige que debe de inscribirse en el registro electrónico de poderes para surtir efectos legales frente a terceros. Pero lo importante de esto acá es que, lo que les quería yo resaltar es que, atendiendo a que estamos viendo el sistema, los diferentes sistemas registrales, lo que quiero que veamos es que estos son las, perdón. Es que estas son como que la parte más importante, ¿sí? Vean únicamente los datos que ellos colocan o transcriben o extraen del documento original que yo les estoy presentando a ellos. Únicamente el número de escritura, la fecha de la escritura, quién es el notario que la autoriza, quién es el mandante o la entidad que está otorgando ese mandato y quién es la persona designada. No entran a hacer una transcripción en su totalidad de todo esto que obra en la escritura, ¿sí? Sino que únicamente lo más importante. Vemos entonces que hay una mezcla ahí de sistemas registrales porque si bien es cierto, solo transcriben una parte, pero ellos se quedan con una copia digital del mismo. No quiere decir que no puedan tener acceso en algún momento a ese tipo de información, porque sí les queda, ¿sí? Lo único es que para efectos de inscripción solo transcriben la parte más importante, ¿sí? Porque es básicamente con la que va a surtir efectos el mandato correspondiente, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo que tengo por acá, ¿sí? Este es de otro registro. Este es del registro de la propiedad intelectual. Bueno, algo que no les señalé en este registro es que, al igual que muchos registros, porque RENAP, si se dan cuenta ustedes, también opera así ya, manejan lo que es la firma digital, ¿sí? Y manejan o lo controlan ese número o ese tipo de documentos que expiden, lo controlan a través de un código de barras, que ese es un registro interno que tienen ellos con los cuales se puede verificar la autenticidad de ese documento, ¿sí? Pero vamos a pasar a otro ejemplo que les quería yo mostrar por acá, que este es del registro de propiedad intelectual. En el registro de propiedad intelectual se registran todo lo que son marcas, patentes, invenciones, que era algo que antiguamente, digamos, no existía. Y este es un registro que existe no solo a nivel local, sino a nivel internacional, a nivel mundial. Existen muchos convenios a nivel internacional, de los cuales Guatemala es parte, en los que se compromete a garantizar y a proteger las marcas, no solo de las personas de acá de Guatemala, sino a nivel internacional, ¿sí? Aquí, por ejemplo, no podría usted venir y querer registrar la marca Nike, por ejemplo, o el logo de Adidas, o la marca de Adidas,
porque esa es una marca ya protegida y reconocida a nivel internacional, ¿sí? Este es un título de propiedad que es el que extiende el registro de propiedad intelectual, vale la redundancia. Y si se dan cuenta, vean, aquí es todo un trámite bastante largo para el tema del registro de una marca. Digamos que básicamente lo que esta entidad quería registrar o proteger era, era esta figurita, ¿sí? Es como la mascota de sus empresas. Esto es lo que ellos querían proteger, o lo que tienen protegido a través de esta marca, ¿sí? Digamos que ese fue un diseño o algo, un dibujo que a alguien se le ocurrió, y lo venían utilizando como signo de publicidad, ¿sí? Es como, por ejemplo, la letra M o los arcos dorados de McDonald's, el logo o ese chequecito de Nike, digamos, está debidamente protegido. Pues lo mismo hizo esta empresa, porque existían algunas otras entidades que maliciosamente estaban utilizando de forma anómala este dibujo que era de ellos, ¿eh? Sí, en eso sí tiene razón Stephanie Miranda. Este registro es de los que tiene bastante atrás. Y sí es un trámite bastante largo, ¿sí? Pero digamos que al final lo que le extienden ellos a ustedes es esto, ¿sí? Un título de propiedad, que obviamente tiene un número, es el que vemos acá arriba del dibujito este. Y pues después de todo el trámite que se lleva a cabo frente a ellos o ante esas instituciones, pues lo que nos entregan es esto, el título en el que nos indican la nacionalidad de la marca, que es guatemalteca porque nació acá o está registrada acá, el domicilio de la entidad que lo registró, registro de la propiedad intelectual, certificado, y acá está el nombre de la entidad propietaria de esta marca, de este dibujo, de este logo. Es como Sociedad Anónima, ¿sí? Y pues ahí aparece inscrita el número, folio y todo. Tiene una vigencia de 10 años, se lo dan por 10 años. ¿Y qué es lo que representa este logo? ¿Qué es lo que representa? Teledifusión por cable, información sobre telecomunicaciones y difusión de programas de televisión, ¿sí? Esta es una clasificación que uno tiene que hacer cuando hace su inscripción ante el registro de propiedad intelectual, ¿sí? Usted no es que solo lleve su dibujo y diga, mire, necesito que me protejan esta marca. No, tiene que explicar qué representa. De hecho, los colores, tiene que mandar los códigos de los colores, porque no es que sea solo rojo y azul y blanco, ¿verdad? No, esos colores tienen una tonalidad, tienen un código internacional. Cuéntenos, Walter. Lick, buenas noches. Con Sí. respecto a lo del mandato, Ajá. le explicaba de que no, que yo tenía esa duda, ¿verdad? Uh-huh. Explicaba de que solo pueden ser mandatarios los abogados. Mandatarios judiciales. Mandatarios judiciales. Es ¿Sí que puede? hay varios tipos de mandatos, ¿sí? Por ejemplo, el que yo les puse a la vista, ese es un mandato judicial, que ese sí solo lo puede ejercer un abogado, ¿sí? Aparte es un mandato con representación, que ese sí puede ser cualquier persona. Según el artículo 193 de la ley del organismo judicial, literal C, indica de que no pueden ser mandatarios judiciales, dice, quienes no sean abogados, salvo cuando se trate de la representación del cónyuge, de su conviviente cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro civil respectivo, y de sus parientes, ley, o cuando el mandato se otorgue para ejercitarlo ante los jueces menores y únicamente en asuntos que no excedan de 500 quetzales. Pues digamos, eso se refiere a juzgados de paz, que son litigios sencillos, digamos, ¿sí? Pero digamos que por regla
general del mandato judicial sí únicamente se puede extender para que sea a un abogado, ¿sí? La idea de usted otorgarle a un mandato para alguien que lo represente en un juicio civil, por ejemplo, no se lo va a dar a alguien que no tenga ni la menor idea de derecho o que no tenga estudios en derecho, porque ahí lo van a condenar o primero que el registro no se lo va a aceptar, en primer lugar. ¿Sí? Pero existen otro tipo de mandatos que son mandatos generales con representación, digamos, que esos también se inscriben en el archivo de poderes, porque ese registro de poderes, como su nombre lo indica, lo que registra es eso, un poder que usted le está dando a otra persona para que lo represente y decida por usted. Usted, por ejemplo, se puede divorciar y se puede casar inclusive a través de un mandatario. Si usted ya no quiere ver a su excónyuge o su exconviviente en un divorcio, puede venir y otorgarle un mandato, qué sé yo, a su hermano o a algún su primo para que él lo represente en ese juicio de divorcio. Pero digamos que en la práctica lo más común es que usted le dé un mandato judicial mejor a un abogado para que él sepa y decida sobre las cuestiones que se van a litigar, ¿sí? Porque probablemente tal vez su hermano Lo más conveniente. va a estar más perdido que usted, ¿verdad? Pero lo que me causa dudas es eso de que dice no pueden ser mandatarios judiciales excepto, ¿verdad? Excepto los del cónyuge, ¿verdad? Casi no le escucho. Lo que me causa duda es donde dice no pueden ser mandatarios judiciales excepto el cónyuge y lo demás, ¿verdad? Los clientes de ley. Sí, ahí está diciendo quienes no pueden ejercer un mandato judicial. Sí, pero dice excepto, la literal sí dice excepto el cónyuge y los parientes sin grado de ley. Ellos sí lo pueden representar a usted en un juicio, su esposa, digamos, y su hermano. Entiendo el artículo, sí, la literal sí. Porque dice excepto, ¿verdad? Es una excepción, dice. Ajá. Ajá. Si gusta, se lo vuelvo a leer la literal C. Ajá, léalo. No es un abogado, salvo cuando se trate de la representación del cónyuge de su conviviente cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro civil respectivo y de sus parientes dentro de los grados de ley o cuando el mandato se otorgue para ejercitarlo ante los jueces menores. Que es un juzgado de paz. Los jueces menores son los juzgados de paz, ¿sí? Porque digamos que ahí no es como que algo que se requiera de mucho conocimiento, de mucha expertise. Pero dígame algo, ¿usted le confiaría su defensa judicial a su hermano, por ejemplo? Si no fuera abogado, digamos que su hermano no es abogado, ¿usted le confiaría su defensa a él? Como usted dice, tal vez por los conocimientos de la ley, tal vez dudaría uno, ¿verdad? En confiarle. No, pero, y es que como ajá. Pero a lo que voy de que, o sea, con respecto a lo que dice la ley, ajá, o sea, sí habría sí hay excepciones, ajá. Y usted mismo dio lectura a esas excepciones, ¿sí? Con respecto a los mandatarios judiciales, ¿verdad? Con respecto a los mandatarios judiciales, ajá. Ahora, cuando ustedes vean derecho civil y derecho notarial, van a darse cuenta de que no solo existen los mandatos judiciales, también existen los mandatos generales con representación, mandatos generales con representación con cláusulas especiales, digamos. Por ejemplo, usted se va a Estados Unidos, pero tiene una propiedad. Que ahorita voy por el 9º. Ajá. Por ejemplo, ajá. Y ya vi todo respecto a los mandatos, ¿verdad? Ajá. Pero sí, esa duda prácticamente, o sea, con ese artículo. Sí, digamos que ahí lo que la ley trata de decir es de que inicialmente por regla general los mandatos judiciales se deben otorgar únicamente a los abogados. Tiene que ser como un requisito que usted sea abogado para ser mandatario judicial.
Sin embargo, hay ciertas excepciones ahí y en casos bien particulares, que la ley se expresa que solo en esos casos, cuando sea un litigio en juzgados de menor cuantía, en juzgados menores, dice allí. Cuando dice juzgados menores se refiere a juzgados de paz. Muchas gracias, licenciado. Va. Sí, Alguien tiene encendido. Pero va. Pues les decía que este es el certificado que entrega el registro de la propiedad intelectual después de todo el trámite y tal y como alguien platicaba y mencionaba allí en el chat. Este registro de la propiedad intelectual es de los registros, digamos, que se tardan un poco, ¿sí? Pero porque es que también el trabajo que ellos tienen no es precisamente nada fácil, porque se trata de verificar no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que no exista, por ejemplo, un dibujito que sea igual a este, mascota. El trabajo de ellos es ver que nadie más tenga ya inscrito una situación igual o similar, que pudiera causar confusión, porque recordemos que la empresa lo que busca con registrar una marca, ¿qué es? Que la gente a nivel internacional lo conozca, ¿sí? La gente, por ejemplo, usted ve el logo o ese chequecito de Nike y sin necesidad de que diga la palabra Nike, ya usted sabe a qué se refiere, ¿sí? Entonces, la idea de este registro es que estas creaciones estén protegidas, que el Estado intervenga en la protección. Por eso es que existen muchos tratados y convenios internacionales en cuanto al respeto a la propiedad intelectual, a los derechos de autor, a los derechos conexos. Miren, ciertamente aquí en nuestro país y en todos lados ingresan a diario productos falsificados y todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el Estado no va a hacer nada para proteger las marcas, ¿sí? Y lo que una marca busca precisamente con este tipo de registros es tener protegida su marca y que nadie más venga y comercialice productos utilizando su marca, ¿sí? Desprestigiándolos, por ejemplo, en el mercado local o en el mercado internacional, inclusive. Eso obviamente lo van a ver ustedes también más adelante. Lo que yo quería ver, o quería que vieran ustedes acá, es que después de todo ese trámite que se hace en el registro de la propiedad intelectual, en el cual usted hace su solicitud, llena varios formularios, explica y envía varios de su diseño, explica qué es lo que su diseño da a entender, a quién pertenece, todo este tipo de situaciones, lo que le extiende finalmente el registro de la propiedad es un título así como este, ¿sí? Si se dan cuenta, lo que se transcribe es bastante poco, ¿sí? Y este es un registro que opera acá en nuestro país. Por ejemplo, se encuentra ubicado acá en la zona 4, donde está el registro mercantil. Allí en ese mismo edificio, ellos comparten edificio porque de hecho pertenecen al mismo ministerio. Si se dan ustedes cuenta, acá se encuentra a dónde pertenece el registro de la propiedad intelectual, ¿sí? Dice Ministerio de Economía. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Y pues vemos entonces nuevamente que nuestros registros tienen una combinación o una mezcla de muchos de los sistemas registrales que hemos venido viendo, del francés, del alemán, del español y del australiano, porque al final de cuentas lo que se busca es no adoptar propiamente un sistema como tal, sino garantizar la certeza jurídica de los actos que allí se llevan a inscribir. Entonces, si alguien tiene alguna duda, preguntas, comentarios con respecto a esto que vimos. Para mí todo está claro, licenciado, gracias. Como les decía, existen varios registros en nuestro país, ¿sí? No solo es, digamos que los que tienen más trascendencia, más relevancia o más trabajo, por decirle palabras más coloquiales,
son el registro de la propiedad, el registro mercantil, por la cantidad de transacciones que se realizan, ¿sí? Pero también está el registro de garantías mobiliarias, que ahí lo que se registran son los contratos que realizan las personas. ¿Sí? Realizamos un contrato de franquicia para garantizar la celebración de ese negocio jurídico. Lo vamos a ir a inscribir a el registro de garantías, mobiliarias, ¿sí? Por ejemplo, vamos a celebrar un contrato de mutuo con un banco, lo podemos ir a registrar al registro de garantías mobiliarias para darle certeza al cumplimiento de ese contrato, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Buenas noches, sí, cuéntenos. A la vigencia del registro que tiene la marca, al vencer ese plazo, ¿se vuelve a realizar la inscripción nuevamente o...? Sí, se puede hacer una renovación. Ajá. Se puede hacer una renovación. Digamos que allí lo que está diciendo el registro es, va a estar protegido, este título va a estar, le garantiza la propiedad de esta marca por 10 años, los cuales usted puede a los 10 años venir y renovar nuevamente la misma, ¿sí? Usted puede registrar marcas que son, por ejemplo, esto es un diseño, ¿sí? El que veíamos ayer era un diseño, pero usted también puede registrar, por ejemplo, un eslogan o una frase comercial, ¿sí? Por ejemplo, el de esta empresa que veíamos allí tiene también registrada una frase comercial que es televisión para todos, ¿sí? Eso en realidad no es un dibujo, un diseño, ni nada, sino que es una frase comercial. Por ejemplo, el tema de McDonald's, cuando dice, nos encanta verte sonreír. Esa es una frase comercial. Cuando usted escucha, nos encanta verte sonreír, luego lo asocia usted con McDonald's, ¿sí? O por ejemplo, eso de tierno, jugoso y crujiente, de Campero, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones también pueden estar protegidas para que nadie más las utilice como propias, ¿sí? Pero sí pueden ser sí se pueden renovar hoy. Gracias, Lick. Licenciado, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Una pregunta, ¿y los programas de las alcaldías, si alguna otra persona lo quiere registrar o las alcaldías no lo registran? Programas diferentes que tienen a veces ellos, si alguien lo quiere replicar. ¿Se puede o Sí, abrir la patente y comercio con un programa de esos? ¿Cómo así? ¿Programas de qué? Programas, póngale a veces de deportes, de música, con el nombre que sacan las municipalidades. ¿Qué pasa en este caso? Póngale una escuela de música de la Municipalidad de Guatemala, que tenga un nombre, music o algo. ¿Se podrá registrar con ese mismo nombre? Sí, digamos ¿Qué es la que diferencia? sí. Digamos que sí se puede registrar, ajá. Pero digamos que esos son programas que lejos de obtener un ánimo de lucro, lo que son, pues, son más programas de proyección social. Digamos que lo que sí está protegido muchas veces es el tema, por ejemplo, de las plataformas que reproducen música. Y ese es un problema que en los últimos años se ha disparado bastante acá en nuestro país. Pero esos son más, digamos, programas de desarrollo o de enfoque social, lejos de ser cuestiones con las cuales las personas se van a obtener un aviamiento mercantil, una fama mercantil. Por eso es que ese registro de propiedad intelectual está a cargo del Ministerio de Economía, porque lo que protege es, en determinado momento, la competencia desleal. Por ejemplo, que alguien estuviera utilizando el logo, y que de hecho, el logo de Nike, digamos, y que venda un producto más barato y que tiene exactamente las mismas características del mismo logo, pues eso le generaría a ellos una competencia desleal. La marca, la idea de proteger una marca, ¿cuál es? Según usted, ¿o qué pensaría usted, cuál es la idea de proteger una marca? ¿Por qué protegería usted una marca? Para proteger el producto. Por la calidad y para que la gente no lo replicara. Pero el problema que hay aquí en Guatemala sí es bárbaro, porque Nike, Adidas lo replican. Es correcto, la calidad, el prestigio. Eso es muy cierto. Por eso voy a proteger yo mi marca.
¿sí? Mi producto está garantizado, mi marca está garantizada como un producto de calidad. Cualquiera que venga y comercialice con mi marca y sea de menor calidad, ese no es producto que me representa a mí, ¿verdad? Y yo puedo venir y demandarlo por utilizar mi marca, ¿sí? Entonces, el aviamiento mercantil de las sociedades es muy importante, ¿sí? Y esa es la necesidad de registrar mi marca, de protegerla, de cuidarla. La fama que me he hecho con esa marca, ¿sí? Por ejemplo, la marca, digamos, en vehículos, BMW, ¿sí? Es una marca mundialmente conocida y se conoce por la calidad del producto que venden, ¿sí? Cualquiera que comercialice con esa misma marca, que sea un producto de mala calidad, pues habrá que ver si no están mal utilizando la marca. Y sí tiene razón, vean, aquí en Guatemala, desafortunadamente, falsificación de marcas, existe por todos lados. Falsificación de marcas, de productos de computación, por ejemplo, plataformas de reproducción de música, que les decía yo que es algo que se ha desatado mucho, ha generado mucha controversia y mucho problema, sobre todo porque si se dan cuenta, ahora ya las personas ya no compran reproductores o CDs, sino que la mayoría lo que hacemos es tener acceso o comprar una membresía a través de una plataforma digital de reproducción de música. Eso es lo que hacemos. Ese tipo de marcas, por ejemplo, Spotify, Apple Music y todo eso, son marcas registradas, ¿sí? Vean, el siguiente tema que tenemos que desarrollar es el denominado principios registrales. Ese es el, por cierto, a los quienes no han marcado la asistencia correspondiente, ese es el tema que tenía que colocar en la asistencia. Y pues los principios registrales, miren, hacia grandes rasgos, pues son directrices, ¿sí? Generales del derecho registral y que inspiran, dice, un conjunto normativo y contribuyen a la inteligencia e interpretación de las reglas particulares, orientando el funcionamiento de los registros. Es como la base, ¿sí? La razón de ser, la génesis de cómo se debe de entender y cómo se debe de interpretar determinados actos o determinados acontecimientos que suceden en los diferentes registros. Se recuerda que yo les platicaba allí de uno que se llamaba primero en registro, primero en derecho, pues ese es un principio que ahí lo vamos a ir a ver. Aquí vamos a desarrollar 9, ¿sí? Dice, los mismos nacieron orientados en los registros inmobiliarios. Si bien es cierto, los mismos nacieron en los registros orientados en los registros inmobiliarios, la mayoría de ellos se aplican a los diferentes registros públicos, independientemente de qué es lo que registren. Recordemos que el derecho inmobiliario o el derecho hipotecario es como que el antecedente histórico de muchos de los registros que fueron surgiendo después, del registro de propiedad intelectual, del registro del mercado de valores, por ejemplo, que en Guatemala funciona un mercado de valores. Y pues, pero ello no implica que no los podamos aplicar en los diferentes registros. Si se dan cuenta, el trabajo que hace el registro de propiedad intelectual versus el que hace el registro de propiedad es muy distinto. Sin embargo, comparten ciertos principios, ¿sí? La mayoría de esos se encuentran recogidos en normas jurídicas de diferentes ordenamientos jurídicos. Pues para el caso nuestro lo vamos a encontrar en el registro, en el Código Civil, en el Código de Comercio, la Ley de Garantías Mobiliarias, en la Ley de Registro Nacional de Personas, en el Código de Notariado, entre otros, que son como que la base en donde vamos a encontrar cierta regulación y lo vamos a ir viendo más adelante, como les decía, en cuanto a ir viendo cada uno de los principios y la importancia que tiene de que los conozcamos y que vayamos analizando y observando los mismos es que con base a ellos es que los registros pueden tomar decisiones de forma inmediata ante determinadas actuaciones que surgen ante ellos. Y pues los que vamos a desarrollar pues acá son 9, que son estos que tenemos por acá, ¿sí? Un principio de inscripción, un principio de seguridad jurídica, un principio de erroración, un principio de prioridad, principio de tracto sucesivo, principio de presunción de autenticidad legítima de los documentos presentados para su registro, principio de legalidad, de publicidad y de legitimación. Por citarles un caso, por ejemplo, el principio de inscripción, ese lo vamos a ir desarrollando a partir de la próxima semana,
pero entre otros artículos que pudiéramos encontrar relacionados dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y eso les queda como tarea, lean el artículo 1131 del Código Civil, ¿sí? Y ese es un fundamento legal donde podemos encontrar el principio de inscripción, ¿sí? 1131 del Código Civil. En este fin de semana, dele una leidita a su Código Civil, ¿sí? Y léalo y se dará cuenta que la próxima semana vamos a platicar y vamos a desarrollar cada uno de estos principios. Pero por citarles un caso, allí va a encontrar usted el fundamento legal o uno de los fundamentos legales del principio registral de inscripción, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda o algo más que queramos aportar? Si no, no les quiero ya robar más tiempo, sobre todo porque sé que hoy es viernes. Dudas, preguntas, si no nos quedaríamos por aquí y el día lunes vamos a empezar a hablar precisamente de estos principios registrales, ¿sí? Vamos a ir viendo cada uno a qué se refiere el principio de inscripción o qué es el principio de inscripción. Le vamos a dar lectura a ese artículo 1131 del Código Civil para que veamos qué relación tiene ese artículo con ese principio de inscripción, y lo mismo vamos a hacer con el de seguridad jurídica, el de rogación, principio de prioridad, porque estos 9 principios, digamos, aun y cuando en su mayoría, como decía anteriormente, nacieron o son producto de el derecho inmobiliario o el derecho hipotecario, derecho de hipotecas, no significa que no lo podamos aplicar en otros registros, ¿sí? Por ejemplo, el principio de rogación, ese es un principio que se aplica en la mayoría de los registros, ¿sí? Porque no es que los registros vengan y de oficio vayan a decir, vamos a registrar esta propiedad, no. Es la persona quien físicamente va y le solicita al registro, mire, necesito que me registre esta marca, ¿eh? Entonces, allí, a eso se refiere básicamente, digamos, la rogación, ¿sí? Que yo voy a ir a solicitar que me lo registren. Yo soy quien lo va a llevar porque yo soy el interesado en que esa situación que estoy llevando se registre, tenga la protección estatal, ¿sí? No es que venga el registro de la propiedad intelectual, por ejemplo, y vamos a empezar a ver qué marcas registramos. No, es la persona interesada quien acude ante el registro correspondiente en busca de proteger ese bien, de proteger esa invención, de proteger ese inmueble que